Estamos estudiando el libro de Filipenses y vamos a comenzar en el capítulo 2 y verso 5 para recordar un poquito lo que estábamos estudiando la semana pasada. Haya pues en ustedes, Pablo hablando a la iglesia de Filipenses, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estuvimos estudiando la naturaleza de Jesús, que siendo Dios no estimó, vamos a decir de cierta forma menospreció lo que Él era, siendo en forma de Dios, y decidió hacerse hombre, decidió tomar la forma de siervo, y luego nos habla los pasos que hizo para hacerse hombre. Dice, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces estuvimos viendo todo lo que implicaba despojarse de nosotros mismos, humillarnos, hasta el punto de dar nuestras vidas. Estuve tratando de practicar todo esto en la semana y de morirme a tantas cosas que yo no sabía que estaba tan vivo en la carne, a tantos deseos que yo quiero seguir haciendo, que no es la voluntad de Dios para mí. Y estuve tratando, Señor, ayúdame a despojarme de mí mismo, para que tú seas exaltado en mi vida. Entonces, estuvimos mirando esto y nos quedamos en el verso 9, donde vamos a comenzar. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, a humillarse a sí mismo hasta la muerte, y Dios lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo más grande que puede haber. Así que el resultado de que Jesús se humillara resultó en su exaltación, para que en esta exaltación que Jesús está tan en lo alto, lleno de gloria, honra, poder, magnificencia, todos los atributos que quieras poner ahí para lo más grande que puede haber existido, en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y el día viene cuando toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y que toda rodilla un día se va a doblar ante Él, reconociendo que verdaderamente es el Señor. Pero en el tiempo que nosotros estamos viviendo, muchos doblan sus rodillas ante Jesús y hacen sus oraciones, sus ruegos, sus rezos, pero muchos de ellos, sus corazones están alejados, y confiesan y doblan sus rodillas, pero Jesús no es el Señor de sus vidas. Lo confiesan de boca solamente, pero su corazón está alejado de Dios. No le han dado el lugar
como Señor de sus vidas. El Mateo 27:50, si quieren ir conmigo, vamos a leer una pequeña historia en la crucifixión del Señor Jesús. Mateo 27:50. Está el Señor Jesús en la cruz, a punto de entregar el Espíritu, a punto de terminar la carrera, a punto de decir y declamar que todo estaba hecho. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces tenemos el suceso cuando Jesús clamó, el velo del templo se rasgó, hubo un gran terremoto y las piedras se partieron. Y está sucediendo todo esto. Y en el 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión y los que estaban con él tuvieron que esperar a ver lo que estaba pasando, y un gran terremoto, y las piedras se partieron, y las piedras que hay en el monte no son piedras chiquitas. Entonces fue un suceso muy fuerte. Y ellos, al ver esto, el centurión dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y él pudo reconocer que este hombre crucificado era justo, era santo, era limpio, era puro. Mas no nos da detalles si este centurión aceptó al Señor en su vida. Él solo confesó y dijo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Quizá entregó su vida y el Señor, quizás no. Quizás nada más pudo ver que sí, es cierto, este es Hijo de Dios, pero mi Salvador. Entonces muchas personas, o algunas, pueden reconocer, pero no han entregado su vida a Cristo. A lo mejor tú estás aquí, tienes tiempo asistiendo, viniendo, y sabes que es la verdad, pero no has querido entregar tu vida a Él. No le has confesado realmente a Él. Que no esperes como este centurión, que tenga que pasar un terremoto, cosas partidas en tu vida para que puedas reconocer, sino que hoy mismo puedas entregar tu vida al Señor. Llegará el día en el cual toda rodilla se va a doblar, cuando el Señor viene por nosotros. Y todos van a reconocer y saber que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y muchos van a decir, es el Señor, pero nunca quise nada con Él. No lo acepté en mi vida. Y sé, pero no quiero nada con Él en mi vida. Y esto va a ser para condenarlos, porque decidieron hacer un lado la luz y decidieron quedarse en las tinieblas. Y la paga del pecado es la muerte eterna, una separación de Cristo. Entonces el día viene donde no habrá uno que no dé cuenta que Jesús es el Señor. Y quizás van a estar temblando, arrodillados, es cierto, pero
no quisieron nada con Él. Y esto les va a condenar. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos pueden confesar, muchos han hecho la oración, pero todavía no son salvos, porque no han creído todavía en Él. Hoy es el día que puedes creer en Él. Hoy es el día que puedes entregar tu vida a Él. Que no salgas de este lugar sin Dios. Yo no sé cómo viviría mi vida sin Dios. No sé cómo puedes afrontar tu vida sin Dios. Hay una necesidad de Dios en mi vida porque yo no puedo, definitivamente, no puedo. Necesito a Él, que Él esté conmigo. Seguimos en el verso 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, estos versos los vamos a leer de atrás, ¿cómo se dice al revés? De atrás para adelante. Termina diciendo que por su buena voluntad Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Dios de su buena voluntad produce en nosotros este querer, este hacer. Es decir, que no nace de mí mismo buscar a Dios. Yo no tenía idea quién era Dios, qué era Dios. Cuando a los 14 años alguien me explicó, comencé a ir a una iglesia metodista que estaba a una cuadra de mi casa, y yo iba y me encantaba jugar vóley, diferentes cosas, estar con los plebes, pero yo no tenía el deseo de buscar a Dios. Y un día el pastor me sentó a un lado de él y me dijo: Guillermo, ¿tú sabes que Dios te ama? Y empecé a pensar en Dios. Y empecé como a sentir el deseo de quién es Dios. Y me explicó quién era Dios y quién era yo. Y yo di cuenta que era cierto, que yo había pecado, que a los 5 años yo había robado de la Benavides unos clorets. No soy el único, yo creo. Pero no nació en mí. Dios puso este deseo de buscarle y de saber que es un pecador. Y Dios puso este sentir del querer buscar a Dios como el hacer. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero, ¿no? ¿Recuerdan? Filipenses. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús, serás salvo, tú y tu casa. Y él creyó, hasta se bautizó y todo el asunto. Entonces, esto yo no lo produje de mí mismo, fue Dios que puso en mí el deseo para yo desear buscar a Dios, para yo desear ser salvo y clamar a Él por la salvación que Él ya había destinado para mí. Estos versos suenan porque dice que cuida tu salvación con temor y temblor, y muchos se paran ahí y se quedan con temor y temblor. Entonces suena como que soy salvo por obras. ¿Qué tengo que hacer? Creer no es una obra, es fe, es gracia. Somos salvos por gracia, no por lo que yo pueda hacer. Todas mis obras son un trapo de inmundicia. Entonces no hay nada que yo pude hacer para tener
la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para retener la salvación, porque Dios fue el que produjo todo en mí y sigue produciendo en mí el deseo de querer como Él hacer. Cuando yo me casé, yo no amaba a mi esposa. Yo creía que la amaba. Estoy enamoradísimo de ella. Y no, hombre, voy a ser Superman para esta mujer. Y, no, hombre, no llegué ni al Chavo del 8. Y cuando vinieron los tiempos en los que los matrimonios somos probados, somos refinados, yo no podía amar a esta mujer. Me di cuenta que yo creía que la amaba. Y entonces pedí a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi esposa tal cual es, con todo lo que ella es. Y Dios puso en mí el deseo de quererla amar, servirla, cuidarla. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser tu esposo realmente? Y no buscar el provecho para mí. Estamos hablando de despojarnos de nosotros mismos, sino para que tú puedas ser feliz, para que tú puedas crecer, para que tú puedas florecer. ¿Cómo puedo ser yo el hombre de Dios? Y Dios puso en mí ese deseo. Y entonces dijo, Memo, lava los trastes. Tu esposa chambea más que tú. ¿Ayudas a cocinar los dos juntos? Pero no nació en mí. Dios fue el que puso el querer, como el agarrar el cuchillo y ponerme a hacerlo. Cambiar el pañal de los niños, llevarlos al baño, enseñarlos. Dios es el que puso este deseo. Dios es el que pone el deseo en nosotros, del querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios tiene una buena voluntad. Dice en Romanos 12:2 que esta buena voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces Dios tiene una buena voluntad para que nosotros cumplamos el propósito de esa buena voluntad en nuestras vidas. Y Él está produciendo este deseo de hacer, de ocuparte, obviamente, el querer como el hacer, por su voluntad. Seguimos. Verso 14. Hablando de hacer, dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos. Qué bonitas palabras, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación mala, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares del mundo. Me llama la atención luminares, y se describe que tiene que ver con el resplandor que te da el sol, la luna, las estrellas, que dan un fulgor y alcanzan a luzar a lo que está a su alrededor. Y Pablo nos describe con esto, que nosotros somos luminares en el mundo, en el medio de una generación maligna, perversa, en la cual hay mucha oscuridad. De modo que tenemos que hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para poder llegar a ser irreprensibles y sencillos, mostrando que somos hijos de Dios. Todo es todo, o todo es poquito, o todo es más o menos, o todo es no muchito. Todo es todo. Y nos anima la palabra de Dios a que lo que hagamos, lo hagamos sin murmuración. Esto es quejarse contra mi hermano. A mí me ha tocado hacer algo y quejarme contra mi hermano que no hizo porque yo quería que hiciera, o él no hizo como yo hizo. Y entonces yo lo hice
y estoy quejando contra mi hermano, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hizo mal? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Si hubiera dicho esto, y estoy murmurando en contra del hermano. Y esta es una batalla en mi vida. Soy quejón contra mí mismo, hermano. Y contiendas habla de pleitos, de riñas. Y muchas veces hacemos cosas para contender, para pelear o para picar y dar un ganchito al hígado, a ver cómo reacciona, pero ya estoy peleando en mi corazón en contra de mi amigo, en contra de mi hermano, en contra de mi esposa. Muchas veces estamos enseñando en los salones de los niños, en la iglesia, y estoy quejando del cochinero que ellos dejaron. Se acabaron el papel de baño, agarraron muchas toallas, que no están conscientes. No, tienen 5 años. Mira, estos niños de la calle son bien groseros. Sí, ámalos, sírvelos, son groseros, no conocen de Dios, háblales, ministralos. Quebraron los colores, rompieron los libros, no pusieron atención en mi enseñanza, estuvieron brincando todo el día. Fueron desobedientes. Y cuando llegan sus papás, les doy todas las quejas, peleo con los papás. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Tengo media hora que se acabó el servicio y tú no llegas por tus hijos. ¿Qué te pasa? Y estoy peleando. ¿Dios acepta lo que estoy haciendo así? ¿Dios lo acepta? Dios no lo acepta. Pues ya te hice esta comida, porque siempre estás quejando que no hago comida, ten, llénate. ¿Dios acepta que haga una comida así para mi esposo? Ya aquí está, ¿no? Ya estás pintando el sábado en la tarde tu casa, tienes todo el día pintando y tu vecino dice, vecino, qué bien se ve tu casa. Y tú dices, tengo 10 años trabajando para esta mujer. Ese soy yo. Acabo de cumplir 10 años. Y estuvo la gotera, el drip, 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 hasta que ya me cansó y estoy pintando. ¿Qué va a pensar el vecino de mí? Incrédulo. ¿Estoy siendo irreprensible ante los ojos de mi vecino con esta actitud? ¿Lo puedo ganar para Cristo con esta actitud peleonera? ¿Contendiendo en contra de mi esposa, que los dos somos uno, peleando contra mí mismo? ¿Dios acepta esto en mi vida? ¿Estoy resplandeciendo como luz entre medio de esta generación maligna, perversa, con esta actitud? Yo sé que yo no. En Mateo 5:14 Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. No está hablando de la iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Tú puedes decir que no existe la Rumorosa? Desde aquí podemos ver el monte, ¿no? No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos siendo luz donde Dios nos ha puesto, para que la gente pueda un día clamar a Dios, ver a Dios a través de mi vida y querer conocer a Dios
y puedan llegar un día a dar gloria a Dios a través de mi forma de vivir, mi forma en la que yo trabajo, donde Dios me ha puesto para trabajar. O soy como el tamo que arrebata el viento y voy con la corriente y hago como ellos hacen, y vivo como ellos viven, y trabajo como ellos trabajan. Y entonces soy parte más de una generación maligna y perversa, que realmente estoy brillando con la luz de Cristo, y otros pueden ver mi vida y querer buscar a mi Dios y conocer al Señor de mi vida y glorificarle un día entregando sus vidas a Él. Estoy en la universidad, estoy siendo luz en la universidad, estoy hablando con mis maestros la verdad en la palabra de Dios, con tantas mentiras que se viven hoy en día, con tantas irrealidades y ficción y toda la locura que se está viviendo hoy en día. Y yo puedo ser luz y traer la verdad de la palabra de Dios a mis maestros, a mi compañero que está en la clase, en la prepa, en la secundaria, donde Dios me ha puesto como joven para ser luz en medio de una generación que no puede distinguir su mano izquierda de la derecha. Estoy resplandeciendo con esta luz de Cristo en mi vida. Estoy viviendo como un joven irreprensible. Cada uno debemos preguntar esto. Verso 16, regresamos a Filipenses 2:16. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Comienza el verso 16, dice que asidos de la palabra de vida, nos habla de que retengamos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo puedo retener la palabra de Dios en mi vida? En Santiago 1:21, Santiago 1:21, al final de nuestras Biblias, Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, siendo hacedores de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios en mi vida, no robes, no robo, no adulteres, no voy a voltear a ver la mujer de mi prójimo. Viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas es la forma en que nosotros podemos guardarla, podemos retenerla, nos podemos poner en marcha en la carrera que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pablo está hablando de eso, que dice,
pueda gloriarme, que no he corrido en vano la carrera. Un poquito atrás en 1 Timoteo 4:6. Perdón, 2 Timoteo 4:6. Ahí atrásito, 2 Timoteo 4:6. Pablo está hablando de esta carrera, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Está hablando como si fuera él un sacrificio ante Dios, y así lo fue. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que ya se estaba acabando su tiempo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo está diciendo, he peleado la batalla. También en Timoteo dice que pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Hemos sido llamados para correr la carrera de la vida. Pablo estaba a punto de terminar la carrera. Su llamado de ser apóstol a los gentiles lo cumplió. Su llamado de plantar iglesias, ser un obrero aprobado, lo cumplió. El llamado de padecer por causa de Cristo, porque yo le mostraré, dijo a el Señor Ananías, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El llamado de Pablo a padecer por el nombre de Jesús lo cumplió. Terminó la carrera, guardó la fe, retuvo la palabra de Dios en su vida hasta el final. Luego en el verso 17 dice, habla de ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, dice. Es derramar algo, la libación. Más en los tiempos de Jesús y sus costumbres de tomar vino, era derramar vino, ¿no? Pero cualquier sustancia. Así que Pablo está hablando de derramar su vida como un sacrificio también. Y la vida de Pablo fue un sacrificio. Y Pablo se está regocijando y dice, si yo muero como sacrificio, si soy derramado por lo que ustedes están haciendo, están aprendiendo, están caminando con Dios, me gozo, me regocijo, voy a ir a la muerte contento que ustedes están produciendo frutos. Que la iglesia de los filipenses estaba caminando con Dios, estaba haciendo la obra que Dios les había llamado a hacer en conjunto y cada uno en lo personal. Eran hombres y mujeres, jóvenes también que amaban a Dios con toda su vida. Y que Pablo era el ejemplo de sus vidas y podían imitar a Pablo, viviendo como Pablo vivía. Así que él dice, me gozo y gócense ustedes también conmigo. Cuando participamos juntos de la carrera, que tenemos comunión unos con otros. Los filipenses habían sufrido con Pablo. Pablo había sido encarcelado ahí con Silas. Los habían golpeado, los habían azotado, ellos habían participado de las aflicciones de Pablo. Y participaban ahora Pablo en Roma y ellos, y más adelante habla de un hermano que llevaba para las necesidades de Pablo. Entonces ellos combatían juntos en el evangelio y tenían una comunión que era llevar el mensaje de Dios. Cuando nosotros como cuerpo nos unimos, nos juntamos para hacer la obra de Dios en nuestras vidas, eso es lo que nos va a traer más gozo
y más regocijo. Y si quieres enfriar, entonces sal del cuerpo y no tengas comunión y no participes de la obra aquí, y tu vida va a ir para abajo y vas a enfriar, y muy probable vas a salir del camino, o vas a ser un creyente tibio, y el Señor dice que los tibios los sacará, porque no eres frío ni caliente, entonces estás jugando. Entonces no, así no. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que participemos juntos y tengamos comunión unos con otros. Por eso la palabra de Dios constantemente nos anima a que seamos uno en el Señor, a que tengamos comunión. Y es cuando realmente, cuando tú pasas circunstancias difíciles, adversidades, muchas veces es cuando puedes amar y puedes encontrar el gozo más grande, porque estoy batallando y me doy cuenta que cómo amo a mi esposa, que me ha soportado, me ha aguantado tanto. Pero si todo es difícilmente se muestra. Entonces ellos habían combatido juntos en el Evangelio, y esto traía. Por eso Pablo los anima y les dice: ustedes gócense también conmigo. Y Pablo está preso, encadenado, un soldado romano, batallando por sus necesidades, en una prisión fría, oscura, llena de humedad, me imagino, ratas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenía el gozo de Dios en su vida, porque había corrido la carrera y miraba que los filipenses estaban corriendo la carrera, estaban haciendo la obra, la voluntad de Dios en sus vidas. En el verso 19 de Filipenses 2:19, regresamos. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo tenía el mismo ánimo que Pablo, compartía el mismo sentir que Pablo tenía de parte de Cristo, un mismo pensar, una misma actitud, la misma mente del Señor, compartía la misma carga por las personas. Pablo tenía este sentir, Timoteo tenía este sentir de no mirar por lo de él, sino estar preocupado por los demás. Y es la clase de siervo que se está extinguiendo en estos días. Porque muchos, dice, no buscan lo de otros, sino buscan lo suyo. Y en los días que vivimos hay mucha frialdad, y muchos buscamos lo de nosotros. Mis tiempos, yo no voy a sacrificar mis comidas, mis horarios, mis hijos, por la obra de Cristo. Y es algo triste que vivimos, porque se está extinguiendo este tipo de hombres, de mujeres que no buscan tener su provecho personal. Timoteo no era así. Timoteo tenía la mente de Cristo, que Cristo se despojó de sí mismo. No estuvo interesado Jesús, no se aferró a ser Dios, sino que se interesó más por nosotros, para dar su vida por nosotros. Y el pueblo de Dios ahorita está careciendo de estos pastores, estos líderes. Vemos iglesias con los pastores no están interesados más que en sí mismos y en buscar su propio provecho, aprovechando de las ovejas, engañando, robando de las propias ovejas, buscando tener ganancia propia. Casas, carros, dinero, acumulando. Y esto no está bien en la obra de Dios.
Entonces Timoteo no estaba interesado en su propia agenda, ni en sus comidas, ni nada más en su familia. Su enfoque era dar su vida por los demás. Y debe ser un ánimo en nuestras vidas que tenemos hermanos para servirlos, para cuidarlos, para amarlos, para ver qué puedo hacer por mi hermano. Es mi hermano. Y estar preocupado por lo que está pasando. Y ya hemos hablado anteriormente de estas cosas. Verso 22 dice, pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. 23, así que espero pronto enviarlo luego que vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pablo está hablando a los filipenses acerca de Timoteo y dice, pero ustedes ya conocen de él, ya saben los méritos de él. Timoteo había vivido con los filipenses, había estado ahí igual cuando fue encarcelado Pablo con Silas. Entonces, Timoteo dejó huella en los filipenses. Los hermanos sabían qué clase de hermano era Timoteo, qué méritos tenía Timoteo. Dice que como hijo a padre, ¿no? Ha servido conmigo en el evangelio. Combatían juntos en la palabra de Dios. Eran soldados juntos, pero como hijo a padre. ¿Cómo debe tratar un hijo a un padre? Con respeto. ¿Cómo debe ayudarlo? Honrándolo, haciéndole caso, siendo diligente en aquello que el padre le encarga. Timoteo, te encargo. Ya está hecho. Timoteo tenía esta clase de méritos. Servía a Pablo porque le admiraba como hijo de Dios. Era su maestro. La palabra que se usa hoy en día, y no me gusta mucho a mí, pero eso es personal, ¿no? Mentor, ¿no? Yo no voy mucho con esa palabra. Yo más bien digo siempre mi maestro. Nosotros tenemos al Señor Jesús y tenemos nuestro maestro que es nuestro pastor, que nos enseña la palabra de Dios y la vive. Y nosotros podemos servir juntos teniendo nuestro maestro en la palabra de Dios y podemos honrarlo, siendo quien es Él y siendo el ejemplo que Él es a nuestras vidas, ¿no? Siendo un Pablo, nuestro pastor. Entonces nosotros podemos servir junto con Él, ¿no? Entonces Timoteo tenía estos méritos que deben de inspirarnos a nosotros como siervos del Señor, animarnos para que nuestro servicio al Señor sea de la misma forma. ¿Cómo es que mi vida refleja que Él es mi Padre? Si el Señor dice, ¿puedes hacer esto, Guillermo? Ahorita estoy ocupado, Señor. Lo hago mañana, a ver si tengo tiempo. Y Dios pone ese deseo en ti de, haz esto, ese pensamiento. Y dice, no, pues, ahorita no puedo. Le honro con mi vida, soy diligente en lo que Dios quiere que yo esté haciendo, en mi servicio a Él. En el verso 24 dice que Pablo desea verlos pronto, ir pronto para estar con ellos. Hay algo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos ha unido, que es la cruz. Somos hermanos porque Él derramó su sangre en la cruz por todos y cada uno de nosotros, y la sangre de Cristo nos une y nos da esta hermandad. Pablo tenía esto con los filipenses y dice, ya quiero ir pronto a verlos, estar con ustedes.
Y yo estaba preguntando en mí, ¿tengo deseos de estar con mis hermanos entre semana? O digo, ya es miércoles y son las 6:30, tengo que ir a la iglesia. Son las 7, son las 8, ya se acabó el servicio y yo ya estoy en mi casa. Calientito, a gusto. Tengo deseos de estar con mis hermanos. Tengo deseos de verles. Tengo ganas de pasar tiempo con ellos, de ver cómo van sus vidas, cómo van creciendo en el Señor, qué está pasando con ellos. Podemos orar juntos, podemos leer juntos, podemos hablar, podemos llevar folletos juntos a las calles, podemos hacer algo para Dios juntos, pero tengo ese deseo de estar con Él. ¿Por qué? Si no lo tengo. Es mi hermano. Bueno, algo para examinar. Verso 25. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces Pablo está diciendo, yo quisiera enviarles a Timoteo, pero ahorita va de regreso Epafrodito. Y Pablo describe a Epafrodito como su hermano, lo que estábamos hablando, que la sangre de Jesús nos une. Pero luego dice colaborador, es decir que trabajaron juntos. Y luego dice compañero de milicia. O sea que iban juntos a la batalla por las almas, por llevar el evangelio y predicar a más y que más personas pudieran dar sus vidas a Cristo. Y por último dice ministrador, o que se preocupaba por las necesidades de Pablo. Va una pregunta. ¿Consideras tú que la persona que está a un lado de ti, o frente de ti, o a espaldas tuyas, consideras tú que esta persona pueda decir las 4 cosas que Pablo nombra de este hermano? Que puede decir, que el hermano que está aquí frente a mí pueda decir que somos hermanos, que hemos trabajado juntos, que hemos ido a la pelea por las almas, que pueda decir que yo estoy preocupado por las necesidades de él. Es algo que pensar, ¿no? Es algo que ministrar en nuestras vidas. Cuando somos fieles, Pablo está poniendo a este hermano y las cualidades de este hermano que tenía, era increíble. Y a mí me da de qué pensar, soy creyente, soy hermano, estoy viendo por mi hermano, estoy combatiendo con él, estoy preocupado por él, estoy trabajando con él, estamos sirviendo juntos. Pues Epafrodito tenía estas cualidades. Verso 26. Dice, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes y gravemente se angustió, porque había oído que había enfermado. Pues a la verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Qué importante es la hermandad, es preocuparse unos por otros. Epafrodito estaba angustiado porque ellos habían escuchado que él mismo había enfermado y él estaba preocupado por esto. Y ellos estaban preocupados por él porque se habían enfermado. Y Pablo estaba preocupado porque dice, ya no quiero tener tristeza sobre tristeza. Y esto debe ser algo entre el pueblo de Dios, de angustiarnos unos por otros, por las dificultades que otros enfrentan, por las circunstancias que otros enfrentan, por las enfermedades que otros enfrentan. Verso 29.
Dice, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Qué hermoso testimonio está hablando Pablo de este hermano Epafrodito. Pablo anima a que los hermanos vean y contemplen y estimen a las personas que son como Epafrodito, que son fieles, que están llenos de fe, hombres que aman el servir a Dios. Y aún más que este hombre estuvo dispuesto a dar su vida por la obra de Cristo y por Pablo también. Porque es el reflejo. Si yo doy mi vida por el Señor, entonces yo voy a dar mi vida por el hermano. ¿Qué tan en serio tomamos lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestra vida? Todos tenemos un llamado diferente, somos diferentes partes del cuerpo. ¿Lo he tomado tan en serio que realmente estoy dispuesto a dar mi vida? Porque Dios me está diciendo, ama a tu esposa, sacrifícate. Ama a tu esposo, sacrifícate. Da tu vida por él. No es un juego. Yo di mi vida por ti. Yo me despojé a mí mismo por ti. Creo que como pueblo de Dios, en general lo que estamos viviendo, hoy más que nunca debemos de examinar nuestras vidas, de mirar dentro de nosotros mi caminar con el Señor y examinar mis actitudes y examinar realmente quién soy yo, quién es Él, la obra que Él quiere hacer en mi vida y comenzar a dar los pasos necesarios para realmente ser un creyente de Dios, vivir como hijo de Dios, vivir como luminar entre medio de esta generación que estamos viviendo, maligna y perversa. La oscuridad está acechando. Y muchos de nosotros estamos participando de las obras de las tinieblas, a veces porque estamos dormidos y no damos cuenta. Y muchas veces la iglesia inclina más para allá que en vez de caminar en la luz, examinando todo. Creo que la iglesia en general necesita más hermanos como Timoteo, como Epafrodito, que seamos hombres fieles, llenos del Espíritu de Dios, diligentes en la obra que Dios ha puesto y ha llamado que hagamos cada uno de nosotros, a no buscar lo mío propio, sino lo que es de los otros. Y eso es algo que pensar, en qué pensar de nosotros y examinar para que Dios pueda ayudarnos y dar los pasos necesarios para que otros puedan venir al Señor a través de mi vida y dar fruto en lo que Dios quiere. Vamos a orar para cerrarlo. Y como decía al principio, si alguien aquí no ha doblado su rodilla, no ha confesado al Señor en su vida, si no ha creído en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que hoy puedas entregar tu vida. El Señor Jesús te ama y en una cruz entregó su vida por ti, para darte vida juntamente con Él. Padre, gracias por esta mañana. Bendice tu pueblo, danos tu paz. Señor, los que quedamos convivir, bendícenos. Los que van a sus casas, bendícelos. Bendice nuestras familias.
Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser esos luminares entre medio de este mundo, Señor. Bendice nuestras vidas, ayúdanos cada día buscarte más, conocerte más, seguirte más, derramar nuestras vidas, Señor, a ti como un sacrificio. Si hay alguien aquí que hoy quiere entregar su vida a Dios, puedes decirle: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Creo en ti. Sé que soy pecador. Perdona mis faltas, mi pecado. Necesito que me salves este día. Entra en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Amén.